Primero, hemos sido, como siempre, cordialmente recibidos en esta mañana por el señor primer ministro, lo cual se lo agradezco infinitamente. En efecto, sí, vinimos a dar un saludo de despedida, ya que, bueno, como es habitual en nuestra carrera, me toca representar ahora a mi país, a Venezuela, en otras latitudes, ya que el señor presidente Nicolás Maduro me ha designado como embajador en un hermano país centroamericano como lo es Costa Rica. Entonces hoy, después de un trabajo para nosotros bien fructífero aquí en la isla, en donde pudimos de primera mano con esta diplomacia bonita caribeña, ¿no?, representar a nuestro país y apuntar y apuntalar tantos convenios y tantos acercamientos, afianzamientos de las relaciones entre Venezuela y Aruba. Pensamos que hoy cumplimos nuestra misión o lo que nos tocó, el rol de trabajo con ética, con dignidad y con profundo amor y cariño por lo que es una isla latinoamericana y hermana, que nos ha vinculado históricamente a nuestras familias, a nuestros hogares. Quiero agradecerle al pueblo de Aruba, quiero agradecerle a todos ustedes por tanto calor, por tanta receptividad. Nuestro consulado también para el pueblo venezolano seguirá brindando un servicio de calidad, con ética, con eficiencia, con celeridad a la gente que queda viviendo aquí en la isla, y nos toca entonces llevar el pensamiento bolivariano, el pensamiento de unidad latinoamericana, caribeña, suramericana a otras latitudes, y bueno, vamos impregnados de este espíritu de amor y de cariño que la isla nos ha brindado durante más de 4 años. No solamente debo decir que hoy nuestras relaciones están en un punto muy, muy alto, sino que también creo que apoyamos, creo que también las relaciones entre los pueblos y nuestros gobiernos, entre nuestras familias, se van a ver beneficiadas por todas las gestiones que se están haciendo a nivel político entre nuestros gobiernos. Seguramente los efectos serán vistos en el mediano plazo y seguiremos trabajando. Yo creo que la vida tiene ciclos, algunos se cierran, pero los que creemos en el sueño del libertador padre de la patria, Simón Bolívar, en lo que tiene que ver con la unidad latinoamericana de nuestros pueblos, sobre todo los vecinos, como es la isla de Aruba, desde donde estemos podremos aportar nuestro granito de arena para que cada vez nos consolidemos más en lo pragmático del funcionamiento. Creo que logramos mejorías, instalamos la plataforma de pasaportes electrónicos, dimos celeridad a los trámites administrativos, y estoy seguro que la gestión de nuestros compañeros va a continuar, bueno, también fortaleciendo y alimentando no solamente en el ámbito técnico, sino también en el ámbito humano y cultural para reforzar las relaciones entre nuestros países.